Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de la lesión renal aguda. Hablamos de referenciar tres ejemplos. Los temas que vamos a tratar el día de hoy es cómo se define la lesión renal aguda, la epidemiología, los factores de riesgo, fármacos nephrotóxicos, sobre todo en pacientes con alto riesgo de lesión renal, lo que ya dice la lesión renal aguda, la fisiopatología, la clasificación actual y una propuesta para inmediato. Interesante. La prevención, que es básicamente lo que más se le puede hacer a pacientes que desarrollan lesión renal aguda, el tratamiento, sus bemoles y las conclusiones, ¿vale? Empecemos con la definición de lesión renal aguda. Esta definición prácticamente es sacada de la revista Nature y es en relación a la definición que desarrolló el grupo CADIGO, que básicamente es el grupo internacional que dictamina a nivel internacional todos los problemas de opinión, llámese lesión renal aguda, enfermedad renal aguda o enfermedad renal crónica. Básicamente la lesión renal se define como la pérdida súbita de la función renal, y esto pues principalmente cómo lo vamos a observar a través de dos marcadores, por así llamarles, ¿no? Un incremento a nivel de la creatinina, que hasta cierto punto, y eso los hormonas también, es un marcador de la función de excesión renal, y una reducción del gasto o débito urinario en relación a uresis kilocora, ¿vale? Y esto debe ocurrir dentro de menos de 7 días. Entonces recuerden esto: pérdida súbita de la función renal, elevación de creatinina, biomarcadores, y o pérdida de la modificación del gasto renal asociado a esto por menos de 7 días, ¿sabes? Bueno, ahora, esta tabla pues, básicamente identifica las diferentes, a lo largo de la historia, cómo es que se ha definido y se ha clasificado la lesión renal aguda, ¿vale? La primera clasificación que se desarrolló hasta los años 2000, o sí, de los 2000 más o menos, fue la clasificación de Ripley. Incluso a mí me tocó en algún momento que algún maestro ya un poco ya veterano, por así llamarle, me preguntara esta clasificación, pero realmente actualmente ya no sé, pues, solamente es para histórico, ¿no? De ahí sacaron como en el año 2005, 2010, la otra clasificación aquí, que básicamente no es muy distinta a la clasificación actual del grupo CADIGO, que salió en el año 2012. Básicamente, eso solamente se los comento para que ustedes vean las diferentes definiciones en las cuales ha cambiado la clasificación de las CADIGO. ¿Sabes? Ahora vamos a ir revisando con calma. ¿Okay? Otro concepto muy importante, que igual es parte de la definición renal aguda, es el concepto de enfermedad renal. Sale por ahí, seguramente en algún momento se los habrán preguntado en algún paciente de medicina interna. ¿Cómo se define o cuál es la diferencia entre la lesión renal aguda? Básicamente, la lesión renal aguda y la enfermedad renal aguda son parte del espectro de una misma enfermedad. Observan, básicamente, nos habla de la pérdida de la función renal. Sin embargo, esto va en relación a la temporalidad. Si es dentro de 7 días, hablamos de lesión renal aguda. Si abarca esto a mayor de 7 días o menor o igual a 3 meses, vale como entender ese rango, hablamos de enfermedad renal aguda. Básicamente de lesión a enfermedad, y eso se va en relación a la temporalidad. 7 días o menos, lesión renal aguda. Si esto se prolonga por más tiempo, podemos hablar de enfermedad renal aguda hasta 3 meses. Después de 3 meses, ya podemos establecer el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Y observen cómo es que la lesión renal aguda puede abarcar, pues prácticamente, en estos 3 estados, lesión renal aguda, enfermedad renal aguda y enfermedad renal crónica, prácticamente, pues estos van a ir de la mano. Cualquier patología asociada a la pérdida de la función renal, y esto va a lesión, repito, a la temporalidad. Paciente con enfermedad renal crónica puede presentar lesión renal aguda, paciente con lesión renal aguda se puede colocar enfermedad renal aguda y posteriormente desarrollar el enfermedad renal crónica. Entonces, para que vean cómo es que estos diferentes conceptos se van interpretando. Ya aclarado ese punto, vamos a revisar un poco de la epidemiología.
hay algo que se llama lesión renal aguda, adquirida en la comunidad. Esto me relaciona con un paciente que te llega básicamente desde su casa, a la comunidad, y desarrolla lesión renal aguda. Y esto aquí va a tener mucha importancia porque realmente entre las causas más comunes de lesión renal aguda va a variar si el paciente llegó con lesión renal aguda o si durante su hospitalización por una otra situación desarrolló la lesión. Pues observen que está bien. 8.3% de los pacientes con lesión renal aguda se encargarán como adquirir en casa a la lesión renal aguda se documenta hasta en un 20-31%. Entonces, básicamente, cualquiera de nosotros que logre trabajar en un hospital va a ser algún problema clínico muy común al cual nos vamos a enfrentar todos. Pues, esto no solamente compete al nefrólogo, esto no solamente compete al internista, esto compete prácticamente a cualquier médico que trabaja en un hospital, cirujano, neurocirujano, cardio, etcétera. ¿Okay? Entonces, es muy común que esto se presente. Sobre todo en pacientes críticamente enfermos, observamos que la incidencia prácticamente abarca más de la mitad. Y esto va en relación pues, a un paciente que está críticamente enfermo, un paciente muy complejo, con muchas patologías, probablemente intubado, con aminofactor activas, y obviamente con todos los factores de riesgo para desarrollar la lesión. Nosotros sí tenía que estos pacientes van a cruzar con una gran mortalidad. Esto va a relación evidentemente a sus factores de riesgo, la renal que tengan, y evidentemente a la gravedad de la lesión renal. Se ha documentado que en estos pacientes que incluso se inicia terapia de retraso renal, la mortalidad puede ir hasta 4, casi inmutable. Y observen este dato sumamente interesante. Pacientes que estén hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos, críticamente enfermos, que desarrollen lesión renal aguda, su mortalidad intrahospitalaria incrementa de 3 a 7 veces. Y esto es independiente del motivo de ingreso. Es un paciente que ingresó por pancreatitis severa y el desarrollo de lesión renal aguda y cae en terapia personal, obviamente su mortalidad incrementa más asociado a la patología de base. Eso se vio mucho en pacientes con COVID en la pandemia, ¿no? Paciente que desarrollaba COVID, desarrolla lesión renal aguda por todos estos lesión renal asociada a SIRA, pues evidentemente el paciente que dejaba de orinar y el desarrollo prácticamente era casi una sentencia, ¿no? Solamente eso. En relación a la epidemiología, en pacientes, en países en vías de desarrollo, la mortalidad es de 21%. La lesión renal aguda caído 3, porque ya básicamente es un paciente que ya está en terapia de lesión renal, la mortalidad es 22%. En nuestro caso, la causa más común en países en vías de desarrollo es la deshidratación, es la causa más común, y esto lo va en relación a lesión renal aguda. Y en países desarrollados, pues la evolución está mucho. Mayor incidencia a los 60 años y el 60% de los pacientes son hombres. Es importante igual recalcar este apartado. ¿Okay? Hay factores de riesgo ambientales modificables asociados al paciente y no modificables asociados al paciente. Ambientales en relación a sistemas indicados de inadecuados de agua potable, que hay una gastroenteritis, que recordemos que es la causa más común, la deshidratación, la lesión renal aguda adquirida en países en vías de desarrollo, sistemas ineficientes, factores modificables asociados al paciente, a la depresión del volumen, pacientes con diurético y no se optimiza de adecuada forma el uso de diurético, pacientes hipotensos, anémicos, hipoxia, fármacos tóxicos, que eso es algo que hay demasiados fármacos que se han documentado más de lo que vamos a hablar de ellos. Los AINES son un grupo de fármacos que comúnmente se usan para todo y prácticamente la gente lo consume como si fueran dulces y se interesan en eso. Y a veces incluso algunos compañeros médicos los recetan sin tomar esta fármaca. Y obviamente factores no modificables asociados al paciente, aquí ya no vamos a poder hacer un impacto realmente
pacientes ya con enfermedad renal crónica, recordemos al principio de la ponencia que en la enfermedad renal crónica, la lesión renal aguda y la enfermedad renal aguda son múltiples patologías que van a ir prácticamente entrelazadas entre sí. Pacientes con enfermedades cardíacas, de hecho, un paciente que ingrese por insuficiencia cardíaca es casi un hecho que va a tener un cierto grado de lesión, hasta un 80% de los pacientes con enfermedad hepática crónica descompensada, pacientes con patología gastrointestinal, diabéticos, infecciones, neurolitiasis, hemoglobinuria, cirugía, pacientes postquirúrgicos que se someten a cirugías mayores, por ejemplo, cirugías poliómicas, de neurocirugía, de cardiotórax, igual las autoinmunes es una causa muy común de infección renal aguda, recordemos el lupus, etcétera, ¿okay? Entonces vean todos los factores de riesgo y esto evidentemente son cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de abordar a los pacientes que tengan riesgo de desarrollar lesión renal aguda porque ya hayan desarrollado lesión. En relación a los fármacos tóxicos, pues realmente solamente es esta tabla que implica pues para dar ¿no? Y de los más conocidos, los aminoglucósidos, ampliamente utilizados para casi se usan hasta en consultorios similares y esto. Entamicina, amicacina, etcétera, se han desarrollado con lesión renal aguda, pues en relación a una necrosis tisular, ¿no? Los AINES. Igual, los AINES tienen sus indicaciones, hay ciertas cosas que hay que tomar en cuenta, pero pues siempre hay que limitar lo menos posible el uso de AINES. A una persona joven como nosotros no nos pasa nada, pero un paciente ya de edad, con artrosis, diabético, hipertenso o enfermedad renal, pues evidentemente el uso de AINES pues, también va a propiciar el desarrollo de lesión, ¿no? Los IECA y ARA2, aquí hasta cierto punto esto es controvertido, clásicamente se han relacionado a la lesión renal, incluso las guías de cardiología no recomiendan usar estos fármacos con tasa de y esto es a lo mejor que está recordado en cuanto a los cuidados del paciente que se realizan en la. Sin embargo, hay algunos estudios un poco más nuevos que esto hasta cierto punto en pacientes estables no sea, o sea, por eso me refiero a un paciente que no se lesiona a un paciente que tiene enfermedad renal crónica, que use AINES, perdón, y acabar estos no se han relacionado a la progresión de la enfermedad renal crónica y tampoco se han asociado al incremento de la incidencia de inicio de la terapia de hipertensión. Pero esos pacientes estables, ¿no? En lesión renal algunas, a cierto punto todavía se recomiendan suspenderlos si así se considera, ¿no? Ya proteína B, cisplatino, los antiplásicos, etcétera, ¿no? Observen igual básicamente que hay muchos fármacos y esos ustedes pues poco a poco pueden revisar sobre todo esta parte, ¿no? Otro concepto muy importante es la vida útil de los riñones. Realmente, afortunadamente, nuestros riñones están diseñados para durar más de lo que podemos vivir la gran mayoría. Se ha reportado a través de estudios que los riñones tienen una vida útil de aproximadamente 120 años. ¿Okay? Pero eso es el mejor de los casos. Una persona que tuvo una adecuada alimentación, que no tuvo enfermedades crónicas negativas, que no tuvo lesión renal aguda en el largo de su vida, los riñones van a estar diseñados para vivir mucho más de lo que nosotros podemos ser por medio de vida y la vida de los niños, ¿no? Mucho más, pero que pronto podemos alcanzar a vivir. Sí. Hay personas que afortunadamente, miren, observen este promedio de la tasa efectiva con lo que la mayoría de nosotros nacemos, ¿no? Una reserva de nefronas. Hay personas que se unen a los extremos que van a tener una mayor cantidad de nefronas y por lo tanto de función renal en relación al común y otro grupo de personas que desafortunadamente van a ser con menor reserva de nefronas. ¿Okay? Importante que en esta gráfica lo que se ejemplifica es que si una persona hace su vida común y vive prácticamente sin enfermedades crónicas y nada, vean los riñones cómo alcanzan a vivir más allá de lo que el promedio puede alcanzar, ¿no? Sin embargo, estos puntos de acá identifican lo que llega a pasar si en algún momento nosotros cruzamos con lesión renal aguda.
observen que una persona que haya nacido con un mayor número de neuronas al promedio, pues evidentemente hay una pérdida de la reserva de nefrona. Sin embargo, pues esto prácticamente va a pasar pues, inadvertido. Sin embargo, en aquellas personas que sean promedio, yo creo que todos los que estamos aquí, o desafortunadamente nazcan con un menor número de nefronas, pues evidentemente pues esto va a propiciar que haya un mayor deterioro de la función renal a lo largo del año y desarrollen de forma más temprana la enfermedad renal aguda y evidentemente la enfermedad renal crónica. En cuanto a la teología de la lesión renal, clásicamente se ha definido como prerrenal, interrenal y posrenal. Es un concepto adecuado y válido para poder obtener sus pensamientos. Sin embargo, hay que recordar que los pacientes pues no son básicamente nuestras cocinas. Un paciente puede tener que desarrolle lesión renal aguda, patología, etiología prerrenal, interrenal, posrenal, diferentes combinaciones, incluso al tener los tres elementos que condicionan la función renal. Y esto va en relación a que el daño o el problema va a estar previo a los riñones, ¿no? En relación a la presión de perfusión renal. Entonces, observen que todo lo que altere la presión de perfusión renal va a tener impacto en cuanto al desarrollo de la lesión renal. Hipovolemia secundaria, múltiples causas, hemorragias, pacientes quemados que estén deshidratados. Recordemos que la deshidratación por vómito de diarrea es la causa más común de esta patología arterial o pulmonar de países en vías de desarrollo. Pobre ingesta de líquidos a pacientes adultos mayores con mala red de apoyo que prácticamente están dependientes, pues igual son pacientes que van con esto, ¿no? Pacientes con insuficiencia cardíaca, pues también tienen desafortunadamente esto. Y aquí hace hincapié que es por la pérdida o una reducción del gasto cardíaco. Realmente, eso es un poquito fuera del tema, pero la fisiopatología, principalmente en cuanto a los síntomas cardiorenales, en relación a la falla cardíaca, más que la incapacidad o la pérdida del gasto cardíaco, va a ir en relación a lo que se llama nefropatía congestiva, y esto va porque evidentemente que el corazón se congestiona, de ventrículo izquierdo va a cavidades derechas va a circulación venosa, y evidentemente pues esto hace que se vaya congestionando todo, ¿no? Hígado y evidentemente los riñones, y relación a lo que se llama nefropatía congestiva. Entonces, por eso les comenté que paciente que presente una insuficiencia cardíaca aguda, pues es muy común que tenga lesión arterial aguda también. Algunos otros fármacos que tengan su mecanismo en cuanto a la modulación o moderación de la circulación renal, pues evidentemente aquí están los AINES. Recordemos que los AINES también tienen la capacidad de inhibir a través pues, de la inhibición de la vía de las ciclooxigenasas, la producción de prostaciclinas, y evidentemente la prostaciclina es un componente importante en cuanto a la vasodilatación, y evidentemente si no hay prostaciclinas hay menor vasodilatación y menor presión de perfusión. Yo sí he callado, pues, cabe acá pues también un mecanismo de acción y cómo actúa. Evidentemente pues también se relaciona hasta cierto punto con el desarrollo de la lesión renal, hipercalcemia, los síndromes hepatorrenales, síndromes compartimentales abdominales, y esto pues va en relación a que hay un incremento en cuanto a la presión intraabdominal, y eso disminuye la presión de perfusión de los órganos intraabdominales dentro de pues, el riñón. Pacientes con choque distributivo, pacientes sépticos, pacientes con CIR, pacientes con síndrome renal, pacientes con SIRA, etc. Interrenales, aquí todavía es más complejo. Aquí es donde sí tienen que entrarle más el nefrólogo, porque aquí básicamente el problema es el riñón. Recordemos que el renal es fuera del riñón, interrenal, y el problema es propiamente el riñón. Y aquí sí ya es más complejo pues, el abordaje. Para destacar algunas, ¿cómo se llaman? Las microorgías trombóticas,
Por ejemplo, algo muy común, pacientes embarazadas que desarrollan preeclampsia, eclampsia, síndrome GERD, tienen alto riesgo de desarrollar evidentemente lesión renal por este mecanismo, ¿no? La microangiopatía trombótica. Pacientes con enfermedades autoinmunes, Church-Strauss, LES, etcétera, también tienen alto riesgo de desarrollar lesión renal aguda. Otro mecanismo muy interesante es la neuropatía membranosa. Un ejemplo de estos clásicos pues, es el síndrome nefrótico. Recuerden, la causa más común del síndrome nefrótico es la neuropatía diabética. Evidentemente también hay causas autoinmunes y otros pues, que involucran pues, a nivel de sobre todo pues, a nivel de medicamentos y procesos infecciosos. ¿Okay? Ya la renal, pues esto igual va en relación que hay una obstrucción a nivel de las vías urinarias, ya sea a nivel de los cálices menores, cálices mayores, renal, o ya evidentemente los ureteros. Y esto pues básicamente pues hay una obstrucción a nivel del tracto urinario, se va acumulando la orina y eso pues evidentemente que incrementa la presión a nivel interrenal de la cápsula renal y pues los pacientes desarrollan pues evidentemente pues lesión renal aguda, letología por renal. Aquí básicamente si ustedes observan todos son patologías en donde el urólogo tiene su principal papel. En cuanto a la fisiopatología de la lesión renal aguda, independientemente de cuál sea el mecanismo subyacente, que puede ser prerrenal, intrarrenal, renal y mezclas de estos diferentes mecanismos, observemos que pues, hay una pérdida de la función excretora renal, esto que va a ocasionar de forma inicial pues, una elevación a nivel sanguíneo de los productos de desecho, las urea, creatinina, BUN, etcétera, ¿no? Esto, ¿cómo lo vamos nosotros a observar? Pues evidentemente si hay una elevación de la creatinina podemos inferir hasta cierto punto que hay una caída del enlace metroglomerular. Eso evidentemente el riñón, al evidenciar esto, pues va a empezar a secretar más aldosterona y esto con el fin de incrementar la presión de perfusión renal como un mecanismo compensatorio. Sin embargo, recordemos que la primaria de este eje pues va de forma secundaria hasta cierto punto deleteria, pues vamos a ver un incremento en la presión de sodio, agua. Esto va a ocasionar evidentemente edema periférico, miembros inferiores, la facial, etcétera, fuga al tercer espacio. Evidentemente, el edema no solamente va a ser periférico, sino también puede irse a los órganos, a las vísceras. Entre ellos, pues el riñón ocasiona, pues, evidentemente, nefropatia congestiva, va a congestionar el pulmón, va a aparecer insuficiencia cardíaca por la congestión y por la falla renal. En estos casos, pues podemos catalogar como los famosos síndromes cardiorenales 3 y 4, en el cual el problema es en el riñón, el riñón afecta al corazón. Evidentemente, una caída del débito de gasto urinario, el desequilibrio del nivel hídrico. Recordemos que en las funciones del riñón no solamente está la producción de orina, sino también está el hidróxido base y hidro metabólico, ¿no? Hipercalemia, disnatremias, por lo general los pacientes con lesión renal aguda porque la función tan importante de líquidos van a ocasionar por una hiponatremia dilucional y también se puede presentar con la hiperfosfatemia. Evidentemente, al carecer ya o a la pérdida de la función de secreción renal, pues vamos a, ¿qué va a presentar? Pues el paciente va a presentar algo que se llama acidosis metabólica diarreica elevada y esto va en relación a todos los organismos de nivel del terreno, pues la variable. Y pues el paciente ya prácticamente cómo lo vamos a encontrar ya en un estadio ya muy más grave, pues es el famosísimo síndrome de Engo, que es básicamente la expresión máxima de un paciente que desarrolla lesión renal. Observen aquí que básicamente un paciente que desarrolla lesión renal va a tener múltiples, pues sí, impactos no solamente en los riñones, sino en varios órganos, ¿no? Y esto va en relación a todo lo que acabo de comentar.
Observen que a nivel neuronal, pues el paciente va a desarrollar encefalopatía urémica, y eso evidentemente por la uremia, la retención de sodio, de líquidos, edema cerebral, derrame pleural. El paciente también puede presentar derrame pleural, sobrecarga o congestión pulmonar, disfunción hepática, y eso vuelve, repito, a la congestión en el caso de las vísceras. También va a haber alteración a nivel de la médula ósea, del sistema inmunitario. Los pacientes pueden presentar también inmunosupresión aquí asociada a la lesión renal, y esto va a una sensación a lo que se acabo de comentar, también a nivel intestinal, esquema intestinal. El paciente también puede desarrollar ya en forma más grave algo que se llama gastropatía urémica, el paciente quizás sangrar, y la insuficiencia cardíaca por congestión cardiopulmonar, y no se queda aquí, también el paciente puede tener arritmias letales asociadas a la hipercardia. Entonces observen prácticamente todo lo que la lesión renal puede ocasionar. No solamente se queda el daño en el riñón, sino eso compete a muchos órganos. Y es una pregunta por la producción. En este esquema lo que se trata de ejemplificar es que independientemente del daño o de la reserva de nefronas, afortunadamente los riñones, específicamente los túbulos, tienen la capacidad hasta cierto punto de regenerar las células epiteliales de los túbulos colectores. Y esto, pues un paciente que desarrolla o presenta lesión renal leve, pues probablemente por la presencia de las células progenitoras tubulares, que hasta cierto punto tienen una mayor tolerancia al estrés asociado a la lesión renal aguda, podemos tener pérdidas de células tubulares ya diferenciadas, se identifican, se pierden. Sin embargo, ya dada que las células progenitoras tubulares tienen una mayor capacidad de resistir las lesiones, pues pueden evidentemente diferenciarse, proliferar, y el paciente prácticamente como si no le hubiera pasado nada, ¿no? Sin embargo, pues esto pues no se queda aquí, hay un riesgo hasta cierto punto de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, sabemos que a medida que la lesión renal sea moderada, calibre 2 o ya calibre 3, pues evidentemente la lesión va a ser mayor a las células diferenciales y peor aún a las células progenitoras tubulares. Si el daño pues prácticamente es de moderado a severo, vamos a tener una pérdida importante, no solamente de las células diferenciales tubulares, sino también de las células progenitoras, y evidentemente su capacidad para poder regenerar. Observamos que un paciente que desarrolle esto, hay una pérdida de las células progenitoras tubulares. Después de que pase la lesión aguda, pues con las células que quedan, que su diagrama está en Julia, pueden proliferarse y hasta cierto punto rescatar parte de la función renal, pero nunca a cómo iniciaba, ¿no? Y ya en casos muy severos, pues evidentemente una pérdida prácticamente total o casi de la función regular y glomerular. ¿Sale? En cuanto al uso de marcadores, hasta cierto punto todavía no están tan bien implementado en muchos hospitales por lo difícil a veces y no, a veces no es tan caro, sino más bien la dificultad en cuanto a la obtención de estos reactivos. Realmente su uso va en relación a que tienen hasta cierto punto una mayor sensibilidad para predecir el desarrollo de la lesión renal aguda, incluso antes de que podamos observar caída del gasto urinario, incremento de la urea, de la creatinina, un paciente que prácticamente le por una química sanguínea y está normal, puede ya tener incluso la elevación hasta cierto punto de biomarcadores, y esto pues alertamos en un paciente que tiene alto riesgo de sufrir la lesión renal. Hay marcadores de estrés, de daño y de función. En relación aquí nada más me voy a detener un poquito en cuanto a la función. Como bien sabemos, la creatinina, si bien es cierto, es como el marcador que
casi siempre lo usamos para definir la tasa de filtrocromatina en supermoles. Paciente que esté desnutrido, paciente que tenga sarcopenia, un paciente que no tenga ingesta adecuada de proteínas, evidentemente es un paciente que va a tener menor producción de creatinina y por lo tanto podemos preestimar o el daño renal y asumir que el paciente no que le pongo un ejemplo a una paciente alto nivel de 80 años que esté sarcopénico, que no se movilice, que no tenga adecuada masa muscular, a lo mejor si tiene punto 8 de proteína, a lo mejor asumimos que está bien la función renal y observamos que a lo mejor pues no pasa desapercibido. Sin embargo, si hacemos algo que se llama pruebas con cistatina, sé que actualmente es el marcador gol estándar para evaluar la tasa de filtrocromatina porque no tiene ¿cómo se llama? Este problema que tiene la creatinina, pues podemos observar a lo mejor que si hay una caída de la tasa de filtrocromatina y que por otros métodos no podemos observar. Eso es a lo que les comentaba. Observen que los biomarcadores pueden incluso presentarse o elevarse, la citocina C, la interleucina 18, el marcador de lesión renal 1, pueden estar elevados o presentes incluso antes de que se desarrolle la lesión. Y esto pues nos alerta de que es un paciente que tiene alto riesgo de desarrollar lesión. Ahora voy a hablar un poquito más de cómo se trata de proponer el uso de un biomarcador. Esta es la clasificación actual. Esta clasificación es un poco, pues sí, del 2012, la guía CADIGO de lesión renal aguda. Sin embargo, hoy por hoy, pues es la clasificación que se usa, ¿no? CADIGO 1, CADIGO 2, CADIGO 3. ¿Ok? Tenemos dos parámetros. La creatinina y el gasto urinario. Observen aquí, en ningún punto habla sobre, bueno, nada más esta parte, pero en general no habla sobre la tasa de filtrocromatina porque hay ciertos límites con esto. Observen, 1.5 a 1.9, un incremento en relación a estos parámetros basales o un incremento de 0.3 miligramos sobre decilitro de valor absoluto de la creatinina, ya podemos observar o podemos hablar de una lesión renal aguda, CADIGO 1. ¿Ok? CADIGO 2, un incremento de la base o de los niveles basales de creatinina de 2 a 2.9. ¿Ok? O CADIGO 3, un incremento de los niveles basales de creatinina mayor a 3 veces o mayor a 4 como número absoluto, o ya que el paciente ya se inicie en terapia de reemplazo, bueno, CADIGO 3. Y aquí observen también los diferentes parámetros que se usan ahora ya con el gasto urinario. CADIGO 1, menor a 0.5 mililitros kilo hora por 6 a 12 horas. Menor de 0.5, lo mismo, mayor a 12 horas. O CADIGO 3, menor de 0.3 kilo hora por más de 24 horas. O anuria por más de 12 horas. Aquí la definición de anuria puede variar dependiendo de la ley. Hay definiciones que manejan que anuria se definen como uresis menor a 0.2 mililitros kilo hora, prácticamente que recibe nuestro niño, ¿no? Entonces, esto ya hablamos de un CADIGO 3. Ahora, esta es una propuesta nueva que se presentó de un grupo de investigadores que sacaron su artículo en la revista JAMA en el 2018, donde ya proponen el uso de biomarcadores para la clasificación de la lesión renal. Básicamente es una adaptación de la clasificación de la guía CADIGO, pero aquí involucran los biomarcadores, si están positivos o están negativos. ¿Okay? Estadio 1S, paciente que no cumple ningún criterio de la guía CADIGO, o sea que tiene creatinina normal, estabilidad normal, y ya hay la presencia de biomarcadores positivos en GAN, que es el que más se Ahora, el resto de parámetros 1, 2 y 3
son los mismos criterios de la guía CADIGO. Aquí la diferencia es que el uno puede ser 1A, 1B, y esto va en relación a la presencia o no de biomarcadores. 1A, lo que dice la guía CADIGO de CADIGO 1. 1B, lo mismo, pero con biomarcadores positivos y así sucesivamente. 2A, lo mismo que dice la guía CADIGO sin biomarcadores. 2B, con biomarcadores positivos y así sucesivamente. Y esto va en relación a que hasta cierto punto la presencia de los biomarcadores tiene elementos pronósticos. Un paciente que tenga lesión renal y tenga complicación, su pronóstico es peor, y obviamente la aglomeración renal aguda y crónica es todavía mayor. Pero igual les repito, esto solamente es una propuesta, que si alguien llega a preguntar. Pero hoy por hoy, lo que está, al menos por guías internacionales, es lo del CADIGO. ¿Vale? Realmente, cuando vamos a tratar un poquito más de en cuanto al tratamiento de la lesión renal aguda, desafortunadamente no hay un fármaco específico que podamos darle al paciente para que la función renal se recupere. Realmente, lo que debemos hacer principalmente es prevenir la lesión renal. En la guía CADIGO 2012 se desarrollaron o se implementaron una serie de consejos o elementos que tenemos que usar en todo paciente hospitalizado o paciente que tenga riesgo de desarrollar lesión renal aguda, y esto se conoce como mundo CADIGO, paquete CADIGO. Observen todos los consejos que da la guía CADIGO para la prevención de la lesión renal aguda, y esto cuando les toque, o si se acuerdan, cuando alguna vez vino una nefrología, un paciente que desarrolla lesión renal aguda, CADIGO 1, CADIGO 2, básicamente esto es lo que les van a contestar en su consulta, ¿no? Es contentar nefrotóxicos, optimizar volemia, presión de perfusión, obtención hemodinámica, tomar urea creatinina y electrolitos todos los días, evitar hiperglucemias. Si el paciente se va a someter a estudios de imagen con uso de contraste, también tratar de evitarlos. Hay memorias y estadísticas en esta parte, pero básicamente esto es lo que tenemos que ofrecer a todos los pacientes que tengan riesgo de desarrollar lesión renal. Y, vuelvo y repito, desafortunadamente no hay un tratamiento específico o un fármaco que podamos ofrecer a los pacientes para el tratamiento de lesión renal aguda. Básicamente es prevenirlo. Sin embargo, si el paciente ya desarrolla lesión renal aguda, observen que aquí en ningún momento hablan de fármacos, solamente hablan de medidas para prevenir o evitar que la lesión renal siga avanzando. Entonces, lo que dice el bono CADIGO es mejorar el tóxico, mejorar la volemia, la perfusión, el hemodinámico, monitorización de urea creatinina, evitar hiperglucemias. Prácticamente esto está en todos los estadios, tanto pacientes con alto riesgo, estadio 1, 2 y 3, ¿ok? Y observen que a medida que la lesión renal va avanzando, pues evidentemente las consideraciones y los cuidados todavía son mayores. Aquí por destacar algunos, un paciente que ya desarrolla lesión renal CADIGO 2, tenemos que ajustar fármacos a función renal, sobre todo algunos antibióticos y algunos anticomiciales, ¿ok? Como por señalar algunos, en el que se ajusta a función renal. Y dentro de las consideraciones para hasta cierto punto poder estimar la tasa de filtrado, no hay. Realmente no se ha validado alguna fórmula. Recordemos que hay control, MDR y CKD. ¿Ok? Sin embargo, ninguna estadística está validada en pacientes con lesión renal aguda. De hecho, las mismas guías no te recomiendan usarlas. Pero, entre comillas, hacen hincapié de que podemos considerar usar MDR para estimar la tasa de filtrado glomerular en pacientes que desarrollan lesión renal aguda. Entonces, no vas a tratar de usar para la en el contexto de lesión renal aguda, de preferencia no. Al menos que quieras ajustar algún fármaco por tasa de filtrado, usa MDRs para poder estimar su tasa de filtrado de fuera de sus fármacos. Pero tenemos que la lesión renal solamente 7 días, ¿no? Ajá. Ya una vez pasando sus 7 días ya lo considera enfermedad renal y ya es un seguimiento.
Y pues evidentemente ya un paciente que esté en estadio 2 o estadio 3, pues ya podemos considerar el uso ya de la terapia recreacional o incluso hasta la terapia intensiva. En ese apartado que dice evitar catéteres subclavios si es posible, y esto en relación a que ya es un poquito ya más avanzado, es que las guías Caligo al menos no recomiendan el uso de los catéteres subclavios como dispositivos sí, accesos vasculares para la terapia de hemodiálisis, porque hay una caída, pues básicamente del flujo sanguíneo en la máquina de diálisis. Casi interrumpen entonces yugular, pero bueno, entonces es todavía para el tema. Tratamiento, vale, repito, no hay un tratamiento específico, no hay un fármaco que podemos soportarle al paciente para tratar la lesión renal. Entonces, básicamente, si implementamos las medidas, el paciente desafortunadamente hizo lesión renal aguda, ¿qué tenemos que tratar de hacer? Pues tratarla, o sea, desencadenante, si el paciente que está infectado, que está con sepsis, pues tratar la sepsis, el paciente que está chocado, tratar el choque, si está hipovolémico, tratar la hipovolemia, está con insuficiencia cardíaca total, insuficiencia cardíaca. Entonces, básicamente, si está con una neuropatía obstructiva, pues háblale de nuevo para que haga libere esa urinaria, etc. ¿Okay? Entonces, básicamente, no hay tratamiento específico, todo hay relación a tratar la causa desencadenante de la lesión renal. Tenemos que tener en cuenta prerrenal, intra y porrenal, y que estos pueden sobrelaparse y un mismo paciente puede enfrentar varios mecanismos distintos para la presencia o el desencadenamiento de la lesión renal. ¿Okay? Bueno, optimización de la volemia, que es uno de los elementos que hay que observar. Aquí hay un término que sí, si ustedes leen un poquito en cuanto a manejo de líquidos, los líquidos sí tienen su indicación, sin embargo, demasiado líquido puede ofrecer una congestión y poco líquido, pues evidentemente disminuye la presión. Y esto va en relación al contexto clínico del paciente. Es un paciente que está con datos de choque, si está, repito, deshidratado, con datos de falta de volumen, etcétera, esto, pues podemos considerar que el paciente pues, está hipovolémico y considera pues el reemplazo pues, de volumen con soluciones cristalinas, idealmente con soluciones balanceadas. Aquí hay que evitar el uso de coloides, realmente los coloides se han asociado a mayor tasa de incidencia de lesión renal aguda, entonces cristaloides, idealmente las soluciones balanceadas, Plasma-Light, ¿no? O solución Harman. Bueno, un paciente que está con hipervolemia, que está congestivo, yo repito, dentro de la fisiopatología de la sobre todo pacientes que están con insuficiencia cardíaca, ¿no? Hay algo que se llama nefropatía congestiva, taponamiento renal, evidentemente, lo que tenemos que tratar de hacer, pues, es tratar al paciente con el uso de diuréticos, ¿no? Y considerar, según sea el caso, el uso de vasopresores. Si el paciente está, aparte de eso, está hipovolémico y está con datos de choque, o sea, o vasopléjico, de vasopresores. Siempre tratando de optimizar. Y esto, pues, siempre es importante, pues, el contexto clínico del paciente. Les pongo un ejemplo: si un paciente que llega con insuficiencia cardíaca, obviamente, el volumen, si lo que detectar. Si por el contrario, un paciente gran quemado, con gran pérdida de superficie corporal, y evidentemente, según sabemos que son estos que se desinfectan rápido, pues no le voy a meter diurético, al contrario, le voy a empezar a pasar volumen, considerando pues que está o presenta lesión renal. ¿Okay? Algunas otras consideraciones que mencionan las guías Caligo y los artículos de la americana de Nefro son estos otros conceptos: mantener una PAU arriba de 65%, pero 65 minutos de mercurio. Si por alguna situación no podemos alcanzar esto, pues considerar el uso de aminas vasoactivas. Aquí realmente no te hacen consejos sobre una u otra, idealmente pues con el beneficio, vaya, es la amina que menor daño hace. Antes se consideraba el uso de la dopamina, como esa famosa dosis dopa que incrementaba la función renal, pero ahí por ejemplo, pues eso ya se demostró que no es cierto. Estamos un punto de eso.
Otra consideración igual también menciona pacientes con hipertensión arterial crónica y choque séptico, que desarrollen lesión renal aguda, podemos considerar mantener una PAP de 80-85 con aminas vasoactivas. Y esto pues van a ver algunos estudios que se han hecho en esta población de pacientes, donde hay pacientes que mantienen una PAP un poquito más alta en relación a los consejos o a las metas estándares, pueden mejorar la función renal, pero no todos los que disponen. Entonces lo que te recomiendan es choque séptico, hipertensión, lesión renal aguda, meterle amina vasoactiva, valor 6 horas. Si la lesión renal mejora, lo mantenemos con estas metas. Si no mejora y sigue igual, tenemos PAM convencional 65. La hiperglucemia igual es mala o riñón, igual por glucemia, entonces te recomiendan manejar 110, 149 menos las 10 digo, otras guías ya de manejo crítico, 110, 180 de miligramos por distrito, y esto van a hacer una unción que se llama Night Sugar, igual, y evidentemente, si consideramos que al paciente le falta volumen, pues siempre usar cristaloides más que coloides. Pues ahí tú la cosa de terapia de recursos humanos. Por ejemplo, la terapia de recursos humanos la puedes usar para depurar. O sea, si quieres ultrafiltrar, es una. ¿Vale? Si por el contrario es un paciente que no tenga glucorio, que tiene una elevación de azoados, urea, creatinina, ¿cómo se llama? Potasio, pues más que ultrafiltrar vas a depurar. O sea, al paciente no le vas a sacar tanto líquido, pero sí le vas a ir eliminando toxinas, por así decirlo. Ahí va, pues ya es un poquito más complejo, pero pues, si el paciente está con lesión renal aguda y está con hipercalemia, acción metabólica severa y está hipovolémico, pues usar sí, hasta cierto punto la cantidad de reducción renal, más que ultrafiltrado de edad, y con pues igual regular el favor de líquidos. Esto con la misma terapia de reducción renal, puedes tú ajustar a esto. Otros tratamientos adicionales, ya son más en cuanto a la terapia nutricional. Esto ya son reducen las guías Galindo, mantener un aporte calórico de 20-30 kilocalorías por día, cualquier estrés aguda, igual al ajuste de las proteínas, pacientes sin estado hipercatabólico, paciente, por ejemplo, no esté chocado, no está con algún estado o un problema de salud en el cual hay un incremento del metabolismo, por ejemplo, choque cardiogénico, choque séptico, gran quemado, pancreatitis, etcétera. Para esos estados no se consideran hipercatabólicos, es un aporte de proteínas más estricto, de 0.8 a 1 gramo kilo día. Si es hipercatabólico, un poquito más, 1.5 gramos kilo día. Aquí es algo igual importante que comúnmente vamos a. Sí, es una mala práctica. ¿Qué es lo que a veces comúnmente se hace? ¿No? Un paciente que desarrolla lesión renal y deja de orinar, lo único que hacemos es métele 40 miligramos de fluoxetina a veces, ¿no? Realmente la fluoxetina no se usa para el tratamiento de la lesión renal aguda, excepto en un contexto. ¿Ok? Incluso las guías Carigo hacen mucho hincapié en esto. No se recomienda el uso de hierro para la prevención de la lesión renal aguda y para el tratamiento. Sin embargo, se puede usar como tratamiento, entre comillas, en pacientes con sobrecarga de volumen, que estén congestivos, que estén con congestión renal, sobre todo pacientes con insuficiencia cardíaca que desarrolla lesión renal con enfermedad congestiva. Aquí sí el uso de diuréticos sí se puede usar como terapia para la lesión, y solamente en este contexto, congestión o sobrecarga de volumen. Otro uso del diurético, al menos en las citas no lo mencioné, es la famosa reto de furosemide, no sé si en algún momento lo habrán oído, que es básicamente administrar 1 miligramo por kilo de peso de furosemide, o 1.5 si usaba diurético, y ver la respuesta. Si urina más de 200 mililitros en 2 horas, pues es un paciente que es una prueba de estrés diurético positiva.
Y esto no se usa para tratar la lesión renal, sino para ver si el paciente todavía tiene función tubular. Recordemos que los diuréticos le hacen específicamente la furosemide para poder actuar a nivel de sus receptores, tienen que usar o tienen que, más bien, dicho de otra forma, tienen que estar preservada la función tubular de secreción. Entonces, un paciente que tenga una respuesta inadecuada a la prueba de estrés diurético es un paciente que tiene alto riesgo de desarrollar necrosis tubular y, por lo tanto, tiene alto riesgo de requerir terapia de reemplazo renal. Entonces, los diuréticos no tratan de disminuir solamente en el contexto de congestión o sobrecarga de volumen, o si queremos hacer una prueba de sexo diurético para ver si la función tubular está preservada. ¿Sale? Pues lo repito, necesito un tratamiento farmacológico para la prevención y el tratamiento de la lesión renal aguda. Aquí no hay evidencia. Aquí está la dopamina. A mí me tocó todavía usar las dosis dopa, beta y alfa. A veces comentan algunos maestros, esto para mí no es cierto. Los diuréticos, no lo repito, tampoco se usan para el tratamiento de la lesión renal aguda, solamente en los contextos que les comenté. Y pues algunos estudios que se están evaluando para ver si hay algún tratamiento que se puede usar para la lesión renal aguda. Pero como les repito, hoy por hoy no hay un tratamiento para la lesión renal aguda. Ahora, bueno, indicaciones de terapia de reemplazo renal. Hay indicaciones absolutas e indicaciones relativas. Recuerden, hipercalemia refractaria severa, mayor a 6.5, o una hipercalemia asociada a trastornos del ritmo. O por repercusión electrocardiográfica dicho de otra forma. Pacientes con ácidos metabólicas refractarios, a pesar del tratamiento médico. Observe un pH menor a 7.2, independientemente de si la presión parcial de CO2 está normal. Signos y síntomas de síndrome urémico. Recuerden las cosas que ya comentamos, cuáles son las complicaciones del sistema urémico, encefalopatía urémica, sangrado por gasopatía urémica, pericarditis urémica, indicación para reemplazo renal, pacientes con edema agudo del pulmón refractario a tratamiento médico que no responden al tratamiento, ¿sale? Podemos considerar, si el paciente ya le iniciamos diuréticos de asa con semilla y ya usamos hidroclorotiazida, acetaminofén y todos los diuréticos amigos de cannabis, ya se encontró la nefrona de forma se todavía con congestión y demás del pulmón, que no tiene nada, pues ya hay que darle el nefrólogo para que ponga el prisma y lo dialice, ¿no? O pacientes que sufren alguna intoxicación o sobredosis de algún fármaco que sean dializables por la terapia de reemplazo renal, y las relativas, que aquí casi nunca se meten a terapia de reemplazo renal en estas situaciones, porque es bueno conocerlas. Pacientes con una reserva fisiológica limitada y que evidentemente no van a tolerar la lesión renal, un paciente por sarcopénico, un paciente ya con otras patologías que probablemente una lesión renal aguda puede ser catastrófico para él. Algún paciente que a lo mejor tenga una lesión renal aguda KDIGO 2, que tenga alguna otra patología, por ejemplo, un paciente con choque séptico, SIDA, pancreatitis, son estados graves, una patología subyacente grave, considerar la terapia igual el empeoramiento de la función renal, de la función de otros órganos fuera del riñón, asociado a la sobrecarga de volumen o al incremento de las toxinas, urea, etcétera. También podemos considerar la necesidad de administrar grandes cantidades de volumen en pacientes que probablemente no toleren. A lo mejor un paciente con insuficiencia cardíaca de PIB severamente reducida, el cual se tiene que buscar fármacos, sangre, etcétera. Probablemente es un paciente que con gran cantidad de volumen se consume muy rápido, entonces también podemos considerar el uso de la terapia de reemplazo renal en ese contexto. También el uso de algunos fármacos o toxinas que pueden ser removidos por terapia de reemplazo renal, también considerar su uso. Y también en aquellos pacientes en los cuales
por la evolución clínica de su patología, probablemente presenten lesión renal, como el síndrome de lisis tumoral y la rhabdomiólisis, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de la lesión renal aguda? Pues es una importante causa de muerte y mortalidad, por eso hay que tener en cuenta los factores de riesgo comunitarios, al asociar al paciente modificables, no modificables, todo paciente hospitalizado, todo paciente con riesgo de desarrollar lesión renal aguda. Es importante tener en cuenta las recomendaciones implementadas por el Grupo Clínico para disminuir la incidencia de la lesión renal aguda. No hay un tratamiento farmacológico específico, no es como que haya algún fármaco que podamos darle al riñón para que esté mejor. No hay, solamente el uso de diuréticos para la congestión, ¿vale? Se debe siempre tratar la causa desencadenante y tener en cuenta que hay patología prerrenal, interrenal y correnal, y eso se pueden sobrelapar uno de otro. El uso de furosemida, lo que les acabo de comentar, no trata la lesión de renal aguda solamente en el contexto de congestión, ¿vale? Solamente para eso se usa como tratamiento para lesión renal. Pero considera de forma temprana la creencia renal en caso de criterios de urgencia inteligente. Si vemos que el paciente probablemente llegó con síndrome hemorrágico, se le mete furosemide, no está respondiendo, se le mete bicarbonato, no está respondiendo, y hay como que ir pensándole, hablándole al nefrólogo para que probablemente le tenga que meter a sesión de hemodiálisis, ¿ok? Y es importante igual, los pacientes que logren sobrevivir o salir adelante de lesión renal aguda, plus la causa por la cual se han hospitalizado, son pacientes que tienen, como recordemos lo que les comentaba al principio, todo paciente que desarrolle lesión renal aguda tiene alto riesgo de presentar renal aguda y por lo tanto la renal crónica. Y evidentemente esto incrementa el riesgo cardiovascular. Eso es muy común que los pacientes, sobre todo diabéticos, hipertensos, alguna patología, insuficiencia cardíaca, enfermedad hepática crónica, etcétera, que tienen comorbilidades, tienen alto riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Por lo tanto, hay que darles un seguimiento a los 3 meses posterior a un evento de lesión renal. Y eso sería todo. ¿Alguna duda o pregunta? Por ejemplo, hay doctores que han mencionado que en el uso de líquidos o en las soluciones en los hospitales ayuda a disminuir la creatinina para, como tratamiento paulatino para el contraste que se utiliza en las imágenes. Ajá. ¿Qué tan real es eso de que si llegan a bajar entre lo que necesitamos, que sería 0.5 a 0.3 de creatinina? Sí, hay recomendaciones. De hecho, hay una escala que se llama Meran. Esa escala se usa, Meran, se usa para evaluar el Meran. Se usa para evaluar el riesgo de lesión renal aguda asociada al uso de contraste, o dicho de una nefropatía por contraste. Entonces, tú haces tu score, ves si tu paciente tiene alto riesgo y puedes considerar el uso de cristaloides para, precisamente como dices tú, disminuir la incidencia o el riesgo de que desarrolle la lesión renal. Sí, sí, tienes un nivel de indicación y sí, sí funciona. Pero ¿qué tan efectivo es? O sea, si yo, por ejemplo, me voy a revisar la encontrar Porcentaje de efectividad, 70%. el menos de 1 lugar. No, o sea, tú le haces tus scores, tienes alto riesgo de desarrollar nefropatía por contraste, regresas a tu paciente del estudio y le puedes implementar el uso de cristaloides. De hecho, hay 2 estrategias. Previo al uso del contraste, que por lo general te recomiendan dejarle 1 a 1.5 mililitros por kilo de peso de cristaloides, solución salina, o sea, un 9%, en difusión por 12 horas previo al uso del contraste. O posterior al uso del contraste también. ¿Alguna otra pregunta? No, seguro. No, yo digo nada más para la definición, donde define como el tiempo por 7 días. Adentro de 7 días. Si no hay más dudas.
Sería todo de mi parte.